Hamdan tenía 8 años cuando huyó con sus padres de Beersheba, hoy parte de Israel, y llegó a la Franja de Gaza. En el 48 las bandas sionistas asaltaban las casas, nos disparaban, la gente huía por miedo a la muerte. Lo que vivimos hoy, dice, es lo más duro para el pueblo palestino. Destruyen casas, matan y arrasan zonas enteras. De 80 años, vive también una segunda Nakba. No hay peor catástrofe que esta, corrobora esta superviviente. Las casas, los niños, nuestra propiedad, no queda nada. ¿Nos queda dignidad?, se pregunta. 76 años después de aquel éxodo masivo, la guerra entre Israel y Hamas ha forzado a cientos de miles de gazatíes a huir una y otra vez de un lugar a otro. Cada día es una catástrofe, la catástrofe del hambre, la de la enfermedad, los desplazamientos, enumera Farida. Supo de la Nakba por sus padres, pero esta es peor, asegura. Nos han destruido, esto es una tragedia. Más de 7 décadas después, la Nakba no es un capítulo cerrado de su historia, sino que continúa. Cuando Mustafa tenía 8 años, huyó del centro de Israel a la ciudad de Rafah. Ahora, con casi 82, tiene que volver a huir, esta vez al oeste de Gaza. En 1948 mi objetivo era volver a casa. Hoy solo quiero seguir vivo. No hay agua, ni comida. Desde que el ejército israelí entró en Rafah, casi medio millón de personas han huido. He vivido todas las guerras y esta es diferente. Hamás hace frente a los ataques de los tanques israelíes en el centro de la ciudad. Estados Unidos ha confirmado un nuevo envío para Israel, 1.000 millones en armas. Desde hace 6 días no entra ayuda humanitaria, el sistema sanitario colapsa y Cruz Roja empieza a construir un hospital de campaña. El Pentágono dice que el puerto flotante estará listo en los próximos días. El asesor de Seguridad Nacional viajará a Israel este fin de semana, mientras Washington presiona a Tel Aviv para que no ocupe Rafah. Se cumplen 76 años de la Nakba palestina, una fecha en la que se recuerda el éxodo de miles de árabes del territorio. Se calcula que más de 700.000 personas abandonaron sus casas. Mario Iranzo, cuéntanos. Sí, fue una fecha clave para el pueblo palestino, para el calendario palestino, pero para entenderla tenemos que retroceder a 1917, a la declaración de Balfour, mediante la cual el gobierno británico se comprometía a dar un hogar nacional a los judíos en el territorio palestino. Fue esa la chispa que se prendió para la posterior creación del Estado de Israel. Entre ese periodo, entre 1917 y 1947, cientos de miles de judíos se desplazaron al territorio palestino, como están viendo, cientos de miles de judíos, de los cuales muchos de ellos huían de la persecución. Y fue en 1947 cuando las Naciones Unidas hacen este decreto mediante el cual repartían el territorio de Palestina en 2 estados. Estaba la parte israelí, que están viendo en color amarillo, y la parte palestina en color verde. La parte israelí suponía cerca de un 55%, mientras que la árabe palestina un 45% aproximadamente. Fue en este periodo en el que en 6 meses se creó definitivamente el Estado de Israel. Fue el 14 de mayo de 1948 cuando se creó, y tal día como hoy, hace 76, fue la Nakba. ¿En qué consistió esta Nakba? Pues en la expulsión de cientos de miles de árabes palestinos de sus casas, de sus territorios. Fueron completamente desposeídos de sus pertenencias y es a lo que se le llama la Nakba. A partir de ese momento, a partir de 1948, comienza un periodo de constante conflicto en este territorio, en el territorio palestino, en el que diversas guerras, prácticamente una guerra en cada década, fueron arrebatando más y más territorio a los palestinos. Como están viendo, este es el mapa que quedaba el 7 de octubre de 2023, en la fecha en la que, ya saben, fue el brutal ataque de Hamás que se llevó por delante prácticamente 1.200 vidas. Fue a partir de ese momento en el que empezó esa ofensiva de Israel sobre el territorio de la Franja de Gaza. Y en este contexto, Paula, es inevitable preguntarnos si están viviendo el pueblo palestino su segunda Nakba. Es un momento en el que se calcula que 3 partes de la población gazatí está desplazada. Muchos expertos dicen que efectivamente sí que están viviendo una segunda Nakba. Pues gracias por recordar con nosotros también, Mario, esta fecha tan importante para el pueblo palestino. Gracias, Mario.